Todos cargamos con un enemigo silencioso. No es alguien, no es algo, es una fuerza, invisible, hambrienta, insaciable. Schopenhauer la llamó la voluntad. Es ella la que empuja nuestros deseos, la que nos exige siempre más, la que no descansa jamás. Y tú, aunque no lo veas, vives atrapado en su juego. Este no es un mensaje amable, tampoco es un consejo para ser feliz. No te hablaré de gratitud, ni de creer en ti mismo, ni de perseguir tus sueños, no. Aquí vamos a mirar la raíz del sufrimiento humano, sin maquillaje, sin luz, sin redención inmediata, porque solo cuando uno entra en la oscuridad puede empezar a ver. Bienvenido a este viaje. Pensemos en algo simple. Cuando deseas algo, ¿quién lo desea? Yo, responderías, pero Schopenhauer tiene otra idea. Él dice, no eres tú quien desea, es la voluntad deseando a través de ti. Tú solo eres el escenario, una máscara, una marioneta. No suena bonito, ¿verdad? Pero escucha, tiene sentido. Mira tu vida. Cada vez que consigues algo, algo más aparece. Un nuevo objetivo, una nueva falta, un nuevo vacío. Siempre hay una próxima cosa. Y luego otra, y luego otra. La lista nunca termina. ¿Por qué? Porque el deseo no es diseñado para cumplirse. No quiere descanso, quiere movimiento, transformación, fricción. El deseo existe para seguir deseando, no para saciarse. Y tú le sirves como vehículo, como instrumento. Es cruel, pero es cierto. Piénsalo así. Cuando por fin logras eso que querías, esa persona, ese objeto, ese reconocimiento, parece que al fin estás completo. Pero dura poco, muy poco. El logro no te calma, te resetea y te prepara para lo siguiente. Cada deseo cumplido es solo una pausa antes de la próxima punzada. La voluntad vuelve con otra promesa, mejor, más grande, más seductora. Y tú vuelves a correr, siempre correr. Schopenhauer lo resume así. La vida oscila entre el dolor del deseo y el vacío cuando éste se cumple. Dolor, vacío, dolor, vacío. Un péndulo eterno. La mayoría piensa así. Estoy mal porque todavía no tengo lo que quiero. Pero Schopenhauer responde, no, estás mal porque quieres. No es la falta de cosas lo que duele. Es la maquinaria del querer, zumbando sin descanso. No es pobreza, ni soledad, ni fracaso. Es esa voz interna que nunca calla, que exige, que compara, que juzga, que necesita. La voluntad es como un fuego, que solo conoce un verbo, consumir. No importa qué quemes, ella quiere más. Pregunta crucial, ¿podemos liberarnos del deseo? Schopenhauer dice, sí, pero no como tú crees. No es cuestión de renunciar a todo o volverse un santo. No se trata de resignación, ni de castigo, ni de autocensura, tampoco de perseguir deseos más elevados. Esa es la misma trampa, pero disfrazada. La liberación no es dejar de querer, es dejar que el querer te gobierne. No eliminar la voluntad, porque eso es imposible, sino verla, reconocerla y romper el hechizo. Es como despertar en medio de un sueño y darte cuenta de que todo estaba dentro de tu mente. Nada cambió y sin embargo, todo cambió. Primer paso, mirar el deseo directamente. No interpretarlo, no justificarlo, no adornarlo, solo mirarlo. Observa lo que pasa en ti cuando aparece. Esa tensión, esa urgencia, ese pequeño agujero que parece necesitarse llenarse. Es casi físico. El deseo no es idea, es sensación, es impulso. Y si no lo ves, te arrastra. Pero si lo ves, empieza a perder poder. El deseo es como una sombra. Mientras corras hacia la luz, siempre irá detrás. Pero si te detienes, si te vuelves a ella, descubres algo inquietante. La sombra no te puede tocar. Solo puede seguirte cuando huyes. Así es el deseo. Te empuja solo cuando no lo miras. Cuando lo observas, se debilita. No desaparece, pero pierde la urgencia. Aquí viene lo provocador. Liberarte del deseo no es ser feliz. No es sentir paz eterna. No es lograr plenitud. Eso es propaganda espiritual barata.
La liberación que describe Schopenhauer es más silenciosa, más cruda. Es un desencanto lúcido. El mundo sigue igual, el dolor sigue ahí, la voluntad sigue rugiendo, pero tú ya no le perteneces. Es como ver los hilos que mueven al titiritero. Ya no eres el muñeco. Cuando lo consigues, el placer es breve. Luego aparece otro deseo. El sufrimiento nunca termina, solo cambia de forma. Y la sociedad moderna, lejos de ayudarnos a escapar, ha construido una maquinaria perfecta para intensificarlo. Publicidad, redes sociales, competitividad, consumo ilimitado, objetivos vacíos, identidades ficticias. Todo empuja a querer más. Más dinero, más éxito, más viajes, más experiencias, más relaciones, más validación. Pero nadie te dice esto. Cuanto más deseas, más pequeño te vuelves. El deseo no es expansión, es esclavitud. Y en este mundo, donde las cadenas son invisibles, la esclavitud se llama aspiración. No, renunciar no es lo mismo que resignarse. Resignarse es apatía, es rendición, es silencio forzado. Renunciar para Schopenhauer es comprender profundamente la estructura del deseo y actuar desde otro lugar. No se trata de huir del deseo, eso es imposible. Se trata de desidentificarse de él, observarlo como una fuerza que aparece y desaparece, como un visitante, no como un dueño. Ahí radica la diferencia. Hoy se nos dice que debemos perseguir todos nuestros deseos, que merecemos todo lo que queremos. La filosofía del deseo ilimitado nos ha enfermado, nos ha vuelto ansiosos, comparativos, inseguros, deprimidos. Nunca es suficiente, nunca sentimos haber llegado. El sistema vive de ello, y nosotros, adictos al querer, seguimos alimentando la máquina. Pero Schopenhauer presenta un camino más crudo, más silencioso, más difícil. No conquistar el deseo, sino comprenderlo. Imagina cada deseo como una llama. Cuando la satisfaces, se apaga, pero solo para encender otra. Cada deseo consumido es combustible para el siguiente. Nunca falta fuego, nunca falta calor. Pero hay quienes, en lugar de alimentar el fuego con más leña, aprenden a observar la llama sin quemarse, a vivir junto a ella sin ser devorados. Eso es liberarse del deseo sin resignación. La voluntad quiere vivir a través de ti, pero también quiere mantenerte inquieto, para que nunca la cuestiones. Quiere que corras, que persigas, que te distraigas. Quiere que confundas satisfacción con felicidad, y felicidad con sentido. Pero cuando te detienes, cuando no obedeces de inmediato, cuando observas, la voluntad queda expuesta y tiembla. Porque la voluntad, aunque parece poderosa, depende de tu ceguera. Si ves, se debilita. Si comprendes, pierde su máscara. Si no obedeces, pierde su dominio. El primer acto de rebelión es simple: mirar. Cuando surge un deseo, sea grande o pequeño, puedes hacer algo que la mayoría nunca hace: preguntar. No, ¿cómo puedo conseguirlo?, sino, ¿quién quiere esto? ¿Soy yo? ¿O es la voluntad usando mi voz? Esta pregunta por sí sola ya abre una grieta, ya fractura el automatismo que sostiene la cadena. De pronto, deja de haber impulso ciego y aparece consciencia. No necesitas eliminar al deseo, solo necesitas verlo. El deseo, hoy más que nunca, es un monstruo alimentado por algoritmos. Las redes sociales predicen qué quieres antes de que lo quieras. Los anuncios te venden deseos prefabricados. Las métricas te dicen cuánto vales. Si no cumples los estándares, te sientes insuficiente. Si los cumples, querrás el siguiente nivel. Nunca termina, nunca puede terminar. Y la filosofía de Schopenhauer no se queda en lo abstracto, nos da herramientas para sobrevivir a este escenario. Primero, reconocer el juego. Segundo, dejar de jugar sin atención. Tercero, actuar desde otro lugar. En una época donde todos compiten por tener más, tu libertad comienza cuando aprendes a desear menos. Y en un mundo que descansa sobre el deseo, eso es un acto revolucionario. Liberarte del deseo no es eliminarlo. Eso sería pretender escapar de la condición humana. El arte es un respiro, un instante en el que la voluntad pierde poder. Cuando contemplas algo sin querer poseerlo, sin exigirlo, sin evaluarlo,
la prisión del deseo se abre. La música, la pintura, la poesía no te prometen felicidad, te ofrecen silencio mental, un espacio donde el querer se suspende y la conciencia permanece desnuda. Esa experiencia no dura mucho, pero es suficiente para mostrarnos lo que somos cuando no estamos atrapados. La belleza, para Schopenhauer, no era promesa, sino puerta. Puerta hacia un estado donde el mundo deja de ser objeto de consumo y se vuelve simplemente presencia. La belleza libera no porque nos dé algo, sino porque por un instante nos quita el deseo. La mente deja de negociar, de comparar, de reclamar, solo contempla, solo reconoce. Y es ahí donde aparece una verdad silenciosa. La libertad comienza cuando ya no esperas nada. Schopenhauer hablaba del desapego como consecuencia del entendimiento. No es disciplina ni penitencia, es ver claramente cómo el deseo se comporta, cómo exige, cómo hiere, cómo promete. Cuando ves su mecanismo, cuando lo observas sin juzgarlo, empieza a perder fuerza. El ego se afloja, las exigencias internas se deshacen como humo que abandona la habitación. El deshacimiento no es un acto de fuerza, no es una lucha, es un descubrimiento. La liberación del deseo no exige huir del mundo, abandonar todo o recluirse. Es una práctica interna. Puedes seguir trabajando, puedes amar, puedes crear. Todo continúa, pero algo dentro cambia. Ya no estás encadenado a lo que buscas. Actúas sin sentir que tu vida depende de ganar. Deseas sin convertir el deseo en amo. Schopenhauer no invita a escapar de la existencia, sino a verla sin ilusión, a caminar dentro del ruido manteniendo un corazón silencioso. La voluntad no es enemiga, no es buena ni mala, es naturaleza, es fuerza, es impulso. El problema no es su existencia, sino nuestra identificación con ella. Creemos que somos lo que queremos. Confundimos el deseo con la identidad. Pero no eres lo que deseas, no eres tu ambición, no eres tus impulsos. Si mañana todas tus metas desaparecieran, seguirías ahí. Entonces, ¿quién eres cuando no quieres nada? Ahí nace la verdadera búsqueda. En nuestra superficie habitamos como seres racionales. Hablamos, pensamos, construimos. Pero debajo vive un animal. Ese animal quiere sobrevivir, poseer, acumular, dominar. Es la voluntad abriéndose paso en nosotros. Reconocerlo no significa rebajarnos, significa mirarnos sin máscara. No hay liberación sin ese reconocimiento. No puedes liberarte de lo que finges no tener. Solo mirando el fondo inquieto que nos mueve, podemos entender de dónde surge nuestra agitación. Y al entenderlo, no desaparece, pero pierde su dominio. Lo vemos actuar, pero no nos arrastra. El deseo sigue ahí, pero ya no es dueño. Somos capaces de usarlo sin dejarnos consumir. A veces creemos que dejaremos de desear cuando lo consigamos todo, pero esa es la mentira más brillante. El deseo no se sacia con satisfacción, se fortalece. Mientras más le das, más exige. Mientras más cumples, más inventa. No se agota por llenarlo, solo por entenderlo. La derrota del deseo no es su muerte, sino nuestra indiferencia. Cuando ya no exige, cuando ya no te arrastra, cuando lo ves pasar como nube que cruza el cielo, entonces eres libre. La libertad no es ausencia de impulso, sino ausencia de sometimiento. La vida moderna ha convertido el deseo en identidad. Todo gira alrededor de querer, de obtener, de mostrar. Pero ese juego no termina nunca. Cada conquista abre un nuevo vacío, y el vacío pide más. La filosofía, vista desde fuera, parece un camino muerto, un refugio de mentes cansadas. Pero cuando la llevas dentro, se vuelve arma.
una forma de ver que corta las ilusiones hasta dejarte frente a ti mismo. Lo dramático no es que deseemos, lo dramático es no saber por qué. Y lo más oscuro es que, incluso cuando lo sabemos, seguimos obedeciendo. La liberación no es inmediata, es lenta, como un ojo que se acostumbra a la oscuridad hasta distinguir los contornos de lo real. Hay momentos en los que el deseo vuelve a rugir. Quiere más, quiere todo, pero ya conoces su rostro, ya sabes quién es, y cuando lo sabes, puedes mirarlo con calma. No peleas, no negocias, solo observas. Y la observación es la grieta por donde entra la libertad. La verdadera transformación no es grandiosa, no es espectacular, es silenciosa, íntima. Se parece a una noche tranquila en la que comprendes que no necesitas nada más para existir. Es ahí donde el deseo pierde su magia. Es ahí donde el mundo ya no te posee. Y tú simplemente eres. El arte es un respiro, un instante en el que la voluntad pierde poder. Cuando contemplas algo sin querer poseerlo, sin exigirlo, sin evaluarlo, la prisión del deseo se abre. La música, la poesía no te prometen felicidad, te ofrecen silencio mental, un espacio donde el querer se suspende y la conciencia permanece desnuda. Esa experiencia no dura mucho, pero es suficiente para mostrarnos lo que somos cuando no estamos atrapados. La belleza, para Schopenhauer, no era promesa, sino puerta. Puerta hacia un estado donde el mundo deja de ser objeto de consumo y se vuelve simplemente presencia. La belleza libera, no porque nos dé algo, sino porque por un instante nos quita el deseo. La mente deja de negociar, de comparar, de reclamar, solo contempla, solo reconoce. Y es ahí donde aparece una verdad silenciosa. La libertad comienza cuando ya no esperas nada. Schopenhauer hablaba del desapego como consecuencia del entendimiento. No es disciplina, ni penitencia. Es ver claramente cómo el deseo se comporta, cómo exige, cómo hiere, cómo promete. Cuando ves su mecanismo, cuando lo observas sin juzgarlo, empieza a perder fuerza. El ego se afloja, las exigencias internas se deshacen como humo que abandona la habitación. El desasimiento no es un acto de fuerza, no es una lucha, es un descubrimiento. La liberación del deseo no exige huir del mundo, abandonar todo o recluirse. Es una práctica interna. Puedes seguir trabajando, puedes amar, puedes crear. Todo continúa, pero algo dentro cambia. Ya no estás encadenado a lo que buscas. Actúas sin sentir que tu vida depende de ganar. Deseas sin convertir el deseo en amo. Schopenhauer no invita a escapar de la existencia, sino a verla sin ilusión, a caminar dentro del ruido manteniendo un corazón silencioso. La voluntad no es enemiga, no es buena ni mala, es naturaleza, es fuerza, es impulso. El problema no es su existencia, sino nuestra identificación con ella. Creemos que somos lo que queremos, confundimos el deseo con la identidad. Pero no eres lo que deseas, no eres tu ambición, no eres tus impulsos. Si mañana desaparecieran todas tus metas, seguirías ahí. Entonces, ¿quién eres cuando no quieres nada? Ahí nace la verdadera búsqueda. En nuestra superficie habitamos como seres racionales. Hablamos, pensamos, construimos. Pero debajo vive un animal. Ese animal quiere sobrevivir, poseer, acumular, dominar. Es la voluntad abriéndose paso en nosotros. Reconocerlo no significa rebajarnos, significa mirarnos sin máscara.
No hay liberación sin ese reconocimiento. No puedes liberarte de lo que finges no tener. Solo mirando el fondo inquieto que nos mueve, podemos entender de dónde surge nuestra agitación. Y al entenderlo, no desaparece, pero pierde su dominio. Lo vemos actuar, pero no nos arrastra. El deseo sigue ahí, pero ya no es dueño. Somos capaces de usarlo sin dejarnos consumir. A veces creemos que dejaremos de desear cuando lo consigamos todo, pero esa es la mentira más brillante. El deseo no se sacia con satisfacción, se fortalece. Mientras más le das, más exige. Mientras más cumples, más inventa. No se agota por llenarlo, solo por entenderlo. La derrota del deseo no es su muerte, sino nuestra indiferencia. Cuando ya no exige, cuando ya no te arrastra, cuando lo ves pasar como nube que cruza el cielo, entonces eres libre. La libertad no es ausencia de impulso, sino ausencia de sometimiento. La vida moderna ha convertido el deseo en identidad. Todo gira alrededor de querer, de obtener, de mostrar. Pero ese juego no termina nunca. Cada conquista abre un nuevo vacío, y el vacío pide más. La filosofía, vista desde fuera, parece un camino muerto, un refugio de mentes cansadas. Pero cuando la llevas dentro, se vuelve arma. Una forma de ver que corta las ilusiones hasta dejarte frente a ti mismo. Lo dramático no es que deseemos, lo dramático es no saber por qué. Y lo más oscuro es que incluso cuando lo sabemos, seguimos obedeciendo. La liberación no es inmediata, es lenta, como un ojo que se acostumbra a la oscuridad hasta distinguir los contornos de lo real. Hay momentos en los que el deseo vuelve a rugir, quiere más, quiere todo, pero ya conoces su rostro, ya sabes quién es. Y cuando lo sabes, puedes mirarlo con calma. No peleas, no negocias, solo observas. Y la observación es la grieta por donde entra la libertad. La verdadera transformación no es grandiosa, no es espectacular, es silenciosa, íntima. Se parece a una noche tranquila en la que comprendes que no necesitas nada más para existir. Es ahí donde el deseo pierde su magia. Es ahí donde el mundo ya no te posee. Y tú simplemente eres. Si esta mirada oscura te habló, si sentiste que algo dentro se movió, suscríbete, acompáñanos. Profundicemos juntos en los rincones más incómodos de la mente y del deseo. Comparte este mensaje con quien aún no sabe que no es esclavo de lo que quiere. La filosofía no es un refugio, es un arma. Úsala.